Porque creemos que una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente, Acción Ciudadana presenta el programa Hablando de Transparencia. Comenzamos. Bienvenidos sean todos y todas a su programa Hablando de Transparencia, estimada radioaudiencia. Esta es una edición muy especial de nuestro programa, pues con esta entrega cerramos el 2022. Por ello hemos preparado para ustedes un programa muy especial. Eduardo, ¿quién nos acompaña este día? Así es, les saluda Eduardo Escobar. Esta tarde hablaremos sobre un tema que es muy importante, pero que muchas veces al ojo ciudadano no suena relevante, y es la probidad en la función pública. Y para eso tenemos un invitado especial, que es el licenciado Sidney Edward Blanco, abogado de la República, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, y también fungió como ex coordinador de la Comisión de Ética y Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Así que le damos la bienvenida, licenciado. Gracias por atender la invitación. Muchas gracias, René, Eduardo, por invitarme a este programa y sobre todo para hablar de un tema que no es estrictamente jurídico, pero muchas veces, como tú dices, Eduardo, lo pasamos desapercibido. No logramos dimensionar el impacto la importancia que tiene la probidad y el impacto que genera cuando no se respeta la probidad. Gracias. Hemos preparado para ustedes un breve contexto acerca del tema. Antes de pasar a esto, quisiéramos nada más recordarle a nuestra audiencia que puede seguir la transmisión de este y otros programas a través de las redes sociales de Acción Ciudadana en nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram. Hablando acerca de probidad, es necesario aclarar que la Constitución de la República impone a los funcionarios algunas obligaciones, entre ellas relacionadas con la probidad, rendir declaraciones de patrimonio a la Corte Suprema de Justicia, tanto al inicio de sus funciones como al finalizar del cargo. Esto para mantener un control y prevenir que los funcionarios se enriquezcan ilícitamente. Al respecto, son varios y sonados los casos de exfuncionarios que han sido llevados a los tribunales a partir de inconsistencias identificadas en las declaraciones de patrimonio, lo que ha permitido que el Estado recupere millones de dólares desviados ilícitamente. Este es un tema que, pese a su importancia, no siempre ocupa un lugar en las pláticas o del que se habla muy poco. Por eso este día hemos invitado al licenciado Sidney Blanco, como ya lo mencionaba Eduardo, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, con quien vamos a hablar acerca de probidad en la función pública. Adelante, Eduardo. Así es. Y para comenzar, licenciado, tenemos una pregunta que creemos que es básica para que la ciudadanía se interese y entienda el tema, porque mucho se habla de probidad en el servicio público. Hace algunos años este tema se colocó de manera recurrente en los diferentes medios de comunicación, si no mal recordamos. Aparte, sabemos que por Constitución y por la ley hay una serie de obligaciones para los funcionarios en materia de probidad, pero pese a esto, ¿a qué se refiere esto de la probidad pública? ¿Cuáles son estas obligaciones y por qué es importante que se cumplan por los funcionarios? Bueno, quizás empezar por lo básico. Por probidad vamos a entender lo que el diccionario de la Real Academia dice, que es honradez, rectitud, actuar correctamente. Esto es, en términos generales, la probidad. Pero actuar correctamente en realidad no solo está dirigido a los funcionarios y empleados públicos, sino que debe estar dirigido también a la empresa privada. Yo creo que ese es uno de los temas pendientes en nuestra legislación, de que se incluya como sujeto de investigación la empresa privada. Porque en realidad los funcionarios y empleados públicos con frecuencia no podrían tener capacidad para realizar actos de corrupción, sino es con la complicidad de los empresarios. Y la ley de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos se circunscribe únicamente a estos funcionarios y hace caso omiso totalmente de la empresa privada, que es la que provee de fondos a los funcionarios corruptos. Entonces, la probidad en realidad es una cultura, es una conducta
que debemos poner en práctica todos, funcionarios y particulares, y la empresa privada. Pero nuestro país está muy alejado de este tema. En realidad, en la región latinoamericana hay prácticas de corrupción por cualquier país que veamos, unos más, unos menos, y El Salvador se encuentra dentro de los países que promueven y ocultan la corrupción y no sancionan, no investigan debidamente todos los funcionarios corruptos. Yo he sido funcionario por muchos años y puedo dar fe de que un funcionario con los ingresos que percibe, con los compromisos familiares, sería incapaz solo con ese dinero de enriquecerse con bienes o cuentas bancarias exorbitantes que suelen encontrarse en poder de los funcionarios públicos. Esto significa que para la gran mayoría de funcionarios públicos en nuestro país, enriquecerse de la función pública es uno de los objetivos. Porque obviamente lo hemos visto y vamos a hablar un poco en este programa sobre algunos ejemplos de funcionarios que se han enriquecido ilícitamente, y obviamente hay detrás de todas estas investigaciones unos obstáculos, unas interferencias, unas intromisiones. La politización de todos estos temas ha hecho mucho daño. Lo vimos ayer, lo estamos viendo ahora, y si no cambiamos la manera de pensar de los ciudadanos en general, lo vamos a seguir viendo. Y vamos a hablar también más adelante del impacto que genera la corrupción. Entonces, la probidad es eso, comportamientos éticos correctos, rectitud en el desempeño. Y lo contrario de la probidad, una de las cosas contrarias, obviamente, es la corrupción, el enriquecimiento injustificado. Y en nuestro país existen herramientas legales suficientes para contrarrestar ese flagelo. También recordemos que hay convenciones internacionales que se pueden utilizar, claro que sí, porque la propia Constitución reconoce que las convenciones, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizada, son todas estas herramientas que contribuyen para el combate de la corrupción. Todas estas obligaciones, estimado invitado, son derivadas de la Constitución y de la ley. Hay algunas obligaciones, algunas regulaciones que tienen que ver con probidad, tienen por objetivo prevenir esto que usted mencionaba como enriquecimiento ilícito o enriquecimiento injustificado. Pero para que le quede un poco más claro a nuestros radioescuchas, ¿podría en términos sencillos explicarnos a qué se refiere este concepto de enriquecimiento ilícito, quién lo puede cometer y por qué es importante prevenirlo? Nuestra Constitución ha contemplado ya desde hace muchos años, no solo esta, sino las anteriores constituciones, este tema del enriquecimiento ilícito. El artículo 240 lo dice expresamente, ¿no? Y el enriquecimiento ilícito, que ha sido analizado desde la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de qué vamos a entender por enriquecimiento ilícito. Y aunque la Constitución no da una definición, da unas pautas o unos criterios para entender este concepto. El enriquecimiento ilícito es aquellos bienes, valores, propiedades, todo lo que es el patrimonio que se aumente de manera considerable o notable mientras un funcionario se encuentra desempeñando un cargo. Es esa desproporción que se puede advertir cuando, por ejemplo, a la hora de examinar los patrimonios, las declaraciones de los funcionarios, se identifica qué bienes tenía y cuál era el estilo de vida que llevaba antes de llegar al cargo y qué bienes tiene durante o después de salir del cargo. Entonces se hace una especie de cotejo de cuánto ganó durante estuvo en funciones,
y se analiza el valor de las propiedades o del dinero que tiene. Se descuenta obviamente los costos de vida, las deudas, etcétera. Y luego, si aparece un sobrante ahí de dinero, en principio se puede entender que es un enriquecimiento ilícito o no justificado. Y digo en principio porque la misma Constitución contempla esta figura que yo creo que no lo pone por otro lado, la presunción de enriquecimiento ilícito. Es decir, si hecha esa comparación matemática resultan unas cantidades notablemente superiores en el funcionario, se presume que se ha enriquecido ilícitamente. Y esa presunción, ¿qué significa? Significa que si el funcionario no demuestra con documentos creíbles, fidedignos, el origen de esos valores, entonces se presumirá que se ha enriquecido ilícitamente del cargo. No es necesario incluso demostrar de qué manera se enriqueció, porque esto sería una complejidad tal que implicaría, por ejemplo, si fue a raíz de una comisión que le dieron los empresarios por otorgarles un servicio o la prestación de un servicio, la construcción de una obra pública. Se tiene que investigar mucho más allá. Yo creo que la Constitución, el sentido de esta disposición constitucional es que la investigación no se distraiga en aspectos, en ramificaciones, sino simplemente usted ganó $50,000 en un año y el costo de la vida, según sus propias declaraciones y según su estilo de vida, gastó $40,000, solo debería de tener un sobrante de $10,000. Pero aquí le hemos comprobado que usted tiene $500,000 de dólares. Entonces, debería de presumirse que ese es un enriquecimiento ilícito. Hay otro tema también. Se ha dicho que debe analizarse caso por caso, porque obviamente los funcionarios que llegan al poder a ejercer cualquier cargo, presidente, vicepresidente, ministros, magistrados, jueces, presidentes de instituciones autónomas, alcaldes, etcétera, porque también comprende los alcaldes. Obviamente, no todos estos funcionarios tienen un estándar de vida. Hay unos que escasamente tienen una vida modesta, una casa, un carro, un carrito, mientras que hay otros que tienen, por otras razones, por herencia, por servicios profesionales que haya realizado antes de llegar al cargo, etcétera. Digo, no todos los funcionarios tienen el mismo estilo de vida. Por eso es que se ha dicho que debe analizarse caso a caso. Si alguien lleva una vida modesta, que no tiene viajes al exterior, que tiene un carro pues modesto, no tendrá el mismo costo de vida que aquel que viaja a Europa, realiza muchos viajes, tiene vehículos recientes, etcétera, etcétera. Entonces se va a ir analizando caso a caso. No hay un porcentaje tampoco ni cantidades de dinero que se puedan considerar como notablemente superior a lo que pudo ganar. Este es uno de los temas que recuerdo que discutimos mucho en la Corte Suprema sobre qué vamos a entender por este concepto de un patrimonio notablemente superior. Y ahí es donde se determina que debe analizarse caso a caso. Los funcionarios tienen la obligación de presentar al inicio y al término de sus funciones declaraciones. Pero con las investigaciones que hemos realizado, que realizamos en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, nos dimos cuenta la facilidad con que los funcionarios mienten en sus declaraciones, la facilidad con la que alteran documentos. Recuerdo de funcionarios que incluso se atrevían a presentar documentos falsos que respaldaban
unas operaciones mercantiles inexistentes, o mentían respecto a la cantidad de dinero que tenían, no justificaban algunos ingresos y andaban a última hora haciendo malabares, ¿no? Así como alterando cuentas, creando documentos falsos con el propósito de justificar algunos ingresos. Entonces creo que hay una cultura muy alejada de la probidad en nuestros funcionarios. Gracias, licenciado. Vamos a continuar en el segundo bloque hablando precisamente de esto que usted comenzó a mencionar, las declaraciones. Vamos a ver si todavía son herramientas útiles, que contienen, y les vamos a comentar esto a nuestros radioescuchas después de esta pausa musical. Ya regresamos. Estamos de vuelta en su programa Hablando de Transparencia, un espacio de acción ciudadana para contribuir al desarrollo de la democracia. Continuamos ese día hablando de probidad en la función pública con el licenciado Sidney Blanco. Adelante, Eduardo. Así es. Gracias, René. Licenciado, usted ya mencionaba un aspecto importante en todo este tema de probidad y enriquecimiento ilícito. Usted mencionaba las declaraciones de patrimonio de los funcionarios. Retomando este tema y las obligaciones de probidad, ¿qué son estas declaraciones de patrimonio y qué tipos de datos contienen? Esto para que la ciudadanía, que tal vez no es versada en el tema, pueda saber que existe esa obligación y este documento que tienen que presentar los funcionarios sobre su patrimonio. Sí, mira, de acuerdo a la ley de enriquecimiento ilícito y también la Constitución, todos los funcionarios que determina la ley, que son los funcionarios, algunos de los que he mencionado, pero muchos funcionarios, creo que cada cambio de gobierno hay más de 5,000 funcionarios nuevos obligados a declarar. Esa declaración debe presentarse ante la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia dentro de los 60 días de la toma de posesión. El contenido de esa declaración es en realidad muy incisiva, muy cuidadosa, muy amplia sobre los datos que debe de contener esa declaración. Contiene nombres del funcionario, su cónyuge o conviviente, sus hijos, la edad de cada uno de ellos, los patrimonios que tienen, los bienes inmuebles, los bienes muebles. Bienes muebles me refiero no solo a vehículos, sino incluso todos los bienes muebles que pueda tener en su casa, y el valor estimado de cada uno de ellos. Cuentas bancarias, todas las cuentas bancarias que tienen dentro o fuera del país, acciones que tienen en las sociedades, el valor de las acciones. También debe de tener cuáles son las fuentes de los ingresos y las cantidades que gana un funcionario. También su esposa, los hijos, cuáles son los gastos que tienen también cada uno de ellos, cuánto gastan en alimentación, en transporte, en salud, en educación de cada uno de los hijos. Todos los gastos que nos podamos imaginar están incluidos en esas declaraciones, para que al final se pueda identificar cuánto tiene de ingreso y cuánto tiene de gastos el funcionario. Y luego esa declaración se presenta en la sección de probidad. Y ahí permanece. La sección de probidad tiene miles y miles de declaraciones juradas sobre los patrimonios de los funcionarios públicos. Sobre eso, licenciado, precisamente va la siguiente pregunta, que de acuerdo a los datos que nos proporcionó la Corte Suprema de Justicia, entre 2014 y 2022, en promedio, la sección de probidad recibe alrededor de 5.500 declaraciones juradas de patrimonio por año.
lo que implica que cada miembro del personal de dicha sección, según los datos que hemos recopilado como Acción Ciudadana, dedicado a revisar estas declaraciones, tuvo en promedio 445 por año para analizar. Sí. Y basados en su experiencia, considera que la capacidad instalada de la sección de probidad le permite el adecuado análisis de estas declaraciones para determinar indicios de enriquecimiento ilícito, o tendríamos que pensar en otro modelo de control del patrimonio de los funcionarios. Mira, es bien interesante la pregunta y yo creo que esto va a explicar muchas cosas. La sección de probidad ha tenido luces y sombras a lo largo de su historia. La sección de probidad era una institución desconocida en donde los funcionarios llegaban por cumplir la ley, presentaban las declaraciones, muchas de ellas, como digo, alteradas, con mentiras, falsas, pero como nadie se interesaba en escudriñar esas declaraciones, pues ponían cualquier cosa, o inflaban los ingresos o ponían menos, ocultaban cuentas. Fíjate que habían funcionarios que investigamos que tenían hasta 70 cuentas bancarias y solo había declarado 3 o 4. Y cuando se pidió el informe a los bancos aparecieron con 50 o 70 cuentas bancarias. Bueno, esta sección de probidad de la Corte Suprema, como digo, históricamente ha estado en el anonimato, invisible. Es más, yo desde que recuerdo la primera vez que empezamos a conocer sobre la sección de probidad fue justamente en una confrontación interna que hubo en la Corte Suprema en el año 2000, cuando estaban los magistrados Agustín García, Ulises del Dio Guzmán, la doctora de Avilés, etcétera, que empezamos a conocer que la Corte le había quitado funciones al jefe de la sección de probidad. Específicamente le había prohibido que pidiera informes a los bancos sobre las cuentas bancarias de los funcionarios. Y el jefe, en ese entonces, demostrando probidad, decidió renunciar porque dijo que si no me permiten hacer esto, mejor me voy para la casa porque aquí no hay nada que hacer. Y en realidad, al final, al interior de la Corte, que se produjo una gran pugna, recuerdo al doctor Fortín Magaña, Marcelo Orestes Posada, doctora de Avilés, Mirna Perla, por un lado, exigiendo que se le restituyeran esas facultades al jefe de probidad. Y por otro lado, otro grupo de magistrados, Agustín García, Clara Tenorio, Ulises del Dio Guzmán y otros, defendiendo la decisión de la Corte de prohibirle al jefe de probidad pedir información. Entonces se mantuvo, más bien se impidió al jefe de probidad hacer investigaciones. Y eso permaneció hasta el 2009. El 2009, que llegamos nuevos magistrados a la Corte Suprema, intentamos resucitar esa oficina y en realidad no alcanzábamos los votos. Lo intentamos como 2 veces o 3 veces y no alcanzamos los votos para revertir aquella decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, porque muchos de los que habían votado para negarle esas facultades al jefe todavía continuaban siendo magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Fue hasta el 2015, en donde empieza una nueva movilización al interior de la Corte con el propósito, abanderado por nosotros en la Sala de lo Constitucional, con el propósito de restituir las facultades que por ley le correspondían a la sección de probidad. La causa de esta confrontación que se produjo al interior de la Corte era justamente porque el jefe de probidad quería investigar el gabinete y al presidente mismo, Francisco Flores, y se lo impidió esa Corte Suprema de Justicia, dirigida por el doctor Agustín García entre el 2000 y 2009. Pues el 2015 emprendimos unas nuevas acciones y revertimos
la decisión del Pleno y comenzamos a realizar investigaciones. Se comenzó a trabajar en fortalecer la Oficina de Probidad. Se creó una comisión de magistrados de la Corte Suprema, que yo presidí, de la Comisión de Probidad, que se iba a encargar del trabajo directo con la oficina. Se contrató más personal, se le dieron más herramientas, y ahí me pude dar cuenta de la enorme deuda que hay en la sección de probidad. Porque si tenemos 30,000 declaraciones que analizar y hay un escaso personal para hacerlo, primero tenemos que establecer quizá unos criterios de a qué funcionarios vamos a investigar. Y esto se produjo un largo debate al interior de la Corte de cuáles iban a ser los criterios. Algunos decían que los investigáramos por orden cronológico, es decir, que investigáramos aquellos que ya tenían más de 10 años o que estaba por prescribir la acción, que son 10 años según la Constitución. Claro, estos que sostenían que investigáramos los anteriores era también para evitar que se investigaran a los del actual gobierno de aquella época. Y entonces hay una manipulación en realidad contra la que debe de lucharse internamente, porque yo creo que no es para nadie secreto de las intromisiones e interferencias políticas que suelen ocurrir al interior de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, establecer los criterios para a quienes investigar de estos 30,000 funcionarios era una tarea muy complicada. Y al final terminamos estableciendo estos criterios que eran, por ejemplo, investigar a funcionarios de diferentes partidos políticos, de Arena, del FMLN, de Gana y de todo PDC, PCN, de todos los funcionarios. Y luego también el otro criterio era investigar de diferentes áreas, de diferentes órganos de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial. Otro criterio era aquellos casos en los que se tuviera conocimiento público, porque de repente el periodismo investigativo aparecía con grandes investigaciones de enriquecimiento de funcionarios que estaban en los cargos. Entonces dijimos, estos también tenemos que atenderlos. Y aprobamos una serie de criterios. Y por eso comenzamos, y prácticamente en el 2015, que fue el primero que analizamos, que recuerdo del diputado López Cardosa, que fue el primero que analizamos en octubre de 2015, y de allí estuvo sometido a investigación ministros, diputados, expresidentes de la República, los tres, Funes, Saca, Flores. Los investigamos en 2015, presidentes de instituciones autónomas, recordemos el presidente del Instituto del Seguro Social, jueces, magistrados, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de 2000 a 2009, jueces especializados, que por cierto muchos de ellos o algunos de ellos están condenados por hechos delictivos y están detenidos. Entonces se produjo una ola de investigaciones que lo vimos yo personalmente como el arranque de una transformación profunda en el tema de probidad desde la sección de probidad. Entonces, pero luego aparecieron ya algunos magistrados obstaculizando ese ritmo que se llevaba, y luego recuerdo que muchos funcionarios empezaban a recusarnos a nosotros, a los de la Sala de lo Constitucional. Recuerdo a Guillermo Gallegos, Cifrido Reyes, la que era vicepresidenta con Tony Saca, a Vilma de Escobar,
varios funcionarios que estaban siendo objeto de investigación empezaron a recusarnos, a algunos magistrados, en especial a mí, para que no participara en las discusiones. Y se daba largas, se dio largas, y las cosas fueron quedándose ahí un poco apagadas porque bajó el ritmo que se llevaba en la Corte a causa de algunos magistrados que no acompañaban con los votos lo que se estaba proponiendo. Eso es más o menos la historia reciente de la sección de probidad y el contenido de las declaraciones que se presentan. Interesante. Vamos a ir a la segunda pausa musical. Regresamos en un par de minutos con el tema de probidad pública. Buenas tardes a todos y todos. Seguimos hablando de transparencia. Este día abordamos el tema de probidad en la función pública y nos acompaña el licenciado Sidney Blanco, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional y ex coordinador de la Comisión de Ética y Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Estimado maestro, hemos hablado sobre las dificultades que acarrea estas miles de declaraciones pendientes de analizar dentro de la sección, pero igual de grave creo que es el tema de aquellas declaraciones que no son presentadas. De acuerdo con el último monitoreo que hicimos desde Acción Ciudadana sobre el cumplimiento de estas obligaciones de probidad, para este año habían más de 6,000 declaraciones juradas de patrimonio que no habían sido entregadas todavía, tanto de diputados como de funcionarios del órgano ejecutivo de administraciones anteriores e incluso de la actual administración. La Corte Suprema de Justicia tiene un rol en cuanto a eso, tiene la capacidad de sancionar estos incumplimientos. Sin embargo, según los datos que nos proporcionó la misma Corte Suprema de Justicia, no se imponen sanciones desde 2018, a la vez que el tiempo promedio para analizar estos expedientes que pueden tener algún enriquecimiento ilícito ronda entre 5 y 9 años. ¿Cómo evalúa usted el rol de la Corte Suprema de Justicia como ente garante del cumplimiento de estas obligaciones de probidad, especialmente frente a aquellos funcionarios que no presentan las declaraciones y aquellos que ya las presentaron, pues este tiempo que se tarda la Corte en analizar los indicios de enriquecimiento? Yo creo que la atribución de la Corte es, según la ley y la Constitución, es recibir las declaraciones. Los funcionarios están obligados a presentarlas, recibirlas, prevenirles si no lo han hecho, y si no lo hacen en el tiempo estipulado por la ley lo único que establece es que se le impondrá una multa. Y hay muchos funcionarios que pagan la multa, no presentan las declaraciones, pero yo quiero aclarar algo. La presentación de las declaraciones y el análisis de las mismas por parte de la Corte Suprema es una de las tantas acciones que se pueden adoptar en la investigación de la probidad de los funcionarios. El hecho de que un funcionario no presente una declaración no significa que se vuelve intocable y que no le vamos a investigar porque no ha presentado su declaración. Eso, quienes tienen la idea de que a partir y solo a partir de la presentación de la declaración podrán ser objeto de investigaciones, eso es un error. Y digo esto porque la investigación que hace la Corte Suprema en realidad es una investigación de carácter administrativo y luego se ordena el enjuiciamiento civil. Pero más allá de eso, el enriquecimiento ilícito es un delito. Y es un delito de acción pública que le corresponde al fiscal general de la República investigarlo. De manera que podemos encontrarnos con un supuesto en donde un funcionario no presente su declaración, pero ello no impide para que el fiscal le inicie una investigación por un delito de enriquecimiento ilícito. No está condicionado, ni es presupuesto de procesabilidad que se haya presentado y analizado una declaración patrimonial. Son figuras independientes. Claro que en algunos casos podría analizarse tras un juicio civil por enriquecimiento ilícito, el juez podrá certificar a la fiscalía. Bueno, de hecho, cada vez que nosotros
en la Corte Suprema declarábamos que había enriquecimiento ilícito y ordenábamos el enjuiciamiento civil, porque hasta ahí llega la competencia de la Corte, ordenar el enjuiciamiento civil por una Cámara de lo Civil. A continuación se libraba un oficio al fiscal general para que investigara si había un comportamiento delictivo. Entonces, volviendo a tu pregunta, si no hay declaración, el funcionario es acreedor de una multa como establece la ley, pero el fiscal general puede emprender investigaciones de oficio o por denuncia o por aviso, porque son delitos de acción pública. Esto significa que el fiscal no debería de esperar que alguien lo denuncie, sino que si se entera que un diputado, un juez, un ministro se ha enriquecido ilícitamente y tiene elementos para hacerlo, el fiscal está obligado a comenzar las investigaciones y promover las acciones ante los tribunales por el delito de enriquecimiento ilícito. Y aprovecho yo para decir aquí algo. Yo creo que uno de los problemas en esta materia es que están muy dispersas las investigaciones por corrupción. Por un lado, tenemos a la Corte Suprema de Justicia, sí, a través de la sección de probidad que ya expliqué. Por otro lado, tenemos a la Corte de Cuentas, que se encarga justamente de fiscalizar fondos públicos. Y por otro lado, también tenemos a la Fiscalía, que se encarga de, el representante del Estado en las contrataciones públicas, pero además de eso es el encargado de investigar hechos delictivos. Y por otro lado también tenemos al Ministerio de Hacienda, que es el que puede en cualquier momento identificar evasiones fiscales o enriquecimientos no justificados. Entonces, creo que hay y eso favorece la corrupción, obviamente, porque hay una dispersidad de instituciones encargadas de realizar un mismo trabajo y que además no está coordinado. Fíjate que cuando se verifica la declaración patrimonial de un funcionario por parte de la Corte Suprema de Justicia, tiene que pedir informes a los bancos, a Sertrasen, al Ministerio de Hacienda, al registro de la propiedad, al registro de comercio. Entonces, como no hay una base que pueda el empleado o el funcionario investigador verificar directamente en su pantalla toda la situación económica de un funcionario. Y si a eso le agregamos que se descubre que un funcionario tiene cuentas bancarias en el exterior o es accionista de una empresa que funciona en el exterior, pero complicado investigar a la totalidad de los fondos o valores que tiene un funcionario. Fíjate, ese funcionario que tenía 70 cuentas bancarias, se le pide a los bancos que manden todos los movimientos bancarios de cuentas de depósito a plazo fijo, de cuentas corrientes, de cuentas de ahorros, de tarjetas de crédito. Los bancos tienen muchas solicitudes de esa naturaleza y recuerdo que pedían que les permitiéramos indagar porque ellos también tienen una regla que a determinado tiempo destruyen todos los registros y transacciones y es una complejidad. Y luego el registro de la propiedad. De manera que si hoy se emprende una investigación contra un funcionario que tiene todos estos bienes y valores y cuentas, en lo que se pide la información, se contesta la información, se pide ampliación o aclaraciones porque las suelen llegar incompletas y luego que se analiza, se lleva meses, por no decir años, para investigar un funcionario.
Entonces, instituciones dispersas, con leyes dispersas y no centralizado, la información significa que se está dependiendo de los que se proporcionen los informes, y si a eso le agregamos que hay 30,000 declaraciones en cola, ya te puedes imaginar. Yo creo que esto refuerza lo que tú estabas planteando al inicio, Eduardo, la cantidad de casos que debe de analizar cada empleado, y es una deuda muy grande la que existe en realidad. Gracias, licenciado. Vamos a la última pausa musical. Regresamos dentro de un par de minutos. Bienvenidos de vuelta a su programa Hablando de Transparencia. Les recordamos a nuestra radio audiencia que puede seguir las redes sociales de Acción Ciudadana para ver la transmisión en vivo de este y otros programas, así como consultar los podcasts de los programas que hemos tenido en otras fechas. Así que nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram. Volvemos, estamos hablando de probidad en la función pública. Nos acompaña el licenciado Sidney Blanco. Hemos hablado hasta ahorita de la función de la Corte y de la sección de probidad, pero hay un tema que es muy importante. Pese a que en su momento se logró conocer sobre las declaraciones de probidad y los informes de la sección de probidad, en fecha reciente, resoluciones judiciales y administrativas han declarado que esta información es confidencial, lo que ha impedido que la gente tenga acceso a esos documentos. Considerando el derecho de acceso a la información pública y las obligaciones constitucionales de transparencia en el ejercicio de la función pública, ¿cree usted que son válidas esas resoluciones? ¿Tienen asidero legal o constitucional resoluciones o criterios de ese tipo? Quiero hacer un poco de memoria. Recordemos que en el gobierno de Funes se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, se creó el Instituto de Acceso a la Información Pública, y este instituto emitió unas resoluciones también que, a mi parecer, eran vinculantes en esta materia de acceso a la información pública. Y en algún momento en la Corte se discutió también, porque la Constitución utiliza una palabra que puede generar confusión, que dice que con relación a los datos que aparecen en las declaraciones patrimoniales, se mantendrán en reserva. Entonces, algunos habían entendido radicalmente que no podía hacerse público absolutamente nada de esas declaraciones. Y recuerdo incluso que la Corte, siguiendo esa interpretación, en algún momento se pidió la declaración patrimonial de un magistrado, de Rodolfo González específicamente, que era compañero en la Sala de lo Constitucional, y se denegó siguiendo ese criterio. Pero más que siguiendo ese criterio, en realidad se quería conocer el criterio del Instituto de Acceso a la Información Pública con relación a si era posible conocer algo de las declaraciones de los funcionarios públicos. Y efectivamente el Instituto de Acceso a la Información Pública dijo que todo lo relacionado al patrimonio de un funcionario debía hacerse público. Sí debía de preservarse algunos datos sensibles que contienen estas declaraciones. Por ejemplo, y esto va en sintonía con lo que contempla la Ley de Acceso a la Información Pública. Hay información confidencial y hay información reservada. Por ejemplo, se dijo no debía hacerse público los teléfonos, las edades, las direcciones de las casas, los tratamientos de enfermedades, todos estos aspectos que son especialmente sensibles y que no están directamente relacionados con el patrimonio de un funcionario. Pero sí es necesario mantener el equilibrio de reservar aquellos datos especialmente sensibles que puedan poner en riesgo al funcionario, pero por otro lado es de interés público que los funcionarios hagan público su patrimonio. Esto creo que permite que los ciudadanos tengamos confianza en estos funcionarios que hacen público su patrimonio y sobre todo si justifican el origen de ese patrimonio.
El Instituto de Acceso a la Información Pública ordenó a la Corte hacer una declaración pública y entregar la información de este magistrado. Y en efecto se ordenó la entrega de esta información. Y a partir de ahí se implementó ya como criterio fijo de la Corte, en el tiempo en el que yo estuve ahí, se ordenó hacer públicas los patrimonios de estos funcionarios. Más adelante, en 2017, quizás principio de 2018, se revirtió esa declaración y se dijo que debía mantenerse en reserva, y se fue como más escrupuloso en qué información podía hacerse pública. Entonces, como que hubo una exigencia mayor de preservar datos del funcionario. Pero ahora, como que las cosas se han cerrado por completo y se ha ordenado que no se entregue información. Esto es contrario a la jurisprudencia constitucional o la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es contrario a la Constitución, es contrario a las convenciones que ordenan que debe de mantenerse en público el patrimonio de los funcionarios y preservar, repito, no se trata de hacer público toda la vida, lugares que visita, etcétera, o los números de placas de los vehículos que tiene el funcionario. Eso debe de mantenerse en reserva, como también todo lo relacionado a la salud y obviamente a la orientación sexual, a la religión que pertenece al funcionario, que no tiene nada que ver con enriquecimientos ilícitos. Yo creo que estas decisiones de mantener el oscurantismo promueven la corrupción, favorecen la impunidad y sobre todo mantienen en una ceguera al pueblo que no le permite conocer en realidad la probidad de los funcionarios, cualquiera que sea el gobierno. Pero creo que uno de los objetivos del acceso a la información pública es justamente para que los ciudadanos estemos informados con objetividad acerca de la probidad de los funcionarios públicos. Porque obviamente si un funcionario se niega a rendir cuentas, a rendir su declaración, a mantener en oculto y hay una institucionalidad que favorece esas decisiones, el pueblo desconoce y eso debería despertar una desconfianza en los ciudadanos a la hora de votar, a la hora de opinar, a la hora de fiscalizar, porque este es un derecho de los ciudadanos, fiscalizar a los funcionarios. No solo se agota esta participación política con el sufragio, sino que la participación política de los ciudadanos trasciende al simple acto de votar. No podemos resignarnos a decir, bueno, votamos por este y ahora soportémoslo hasta que termine. No. Yo creo que la organización a la que pertenecen ustedes, Eduardo y René, Acción Ciudadana, entienden perfectamente lo que significa la participación política de los ciudadanos, que no se limita al sufragio, sino a la fiscalización y a las exigencias y a pedir la información pública. Creo que esto es un programa aparte, hablar sobre este derecho fundamental que nosotros debemos de promoverlo, impulsarlo, el derecho de acceso a la información pública. Gracias, licenciado. Ya para cerrar, solo tenemos 2 minutos para cerrar. Solo tal vez le pediría si puede hacer énfasis en un aspecto fundamental, aunque ya lo ha mencionado, pero el tema de si están obligados los funcionarios a entregar estas declaraciones y si los ciudadanos tienen derecho a conocer esta información. Yo creo que esto es importante recalcarlo, porque como usted lo decía, muchas veces los ciudadanos lo que dicen, bueno, no me toca más que aguantar al funcionario hasta que termine su periodo, pero hay que hacerle ver
precisamente que tiene ese derecho y que el funcionario tiene esa obligación. Sí, es que los funcionarios obedecen a la ley y a la Constitución, y ella les impone el deber de rendir declaraciones y ser transparentes en esta materia que es muy delicada. En países como los nuestros, la corrupción es un cáncer que golpea, y este es uno de los efectos que había dejado para el final. La corrupción impide el disfrute de la salud, de la educación, de caminos, de agua potable, de empleo, de seguridad. Todo eso está directamente relacionado con la corrupción. Si quienes nos escuchan no tienen agua, la salud, no tienen medicamentos, no tienen escuelas, no caminan por caminos dignos, que tienen que trasladarse hasta 2 horas. Parece mentira, pero en nuestro país hay poblaciones, cantones, en donde la gente para ir a clase, los niños y niñas para ir a clases tienen que caminar 1 o 2 horas, o para pasar consulta médica tienen que caminar 1 o 2 horas. Y para trasladarse a San Salvador no lo hacen ni por razones de salud, por falta de recursos económicos. Todo eso está relacionado con la corrupción de los funcionarios. Y por supuesto que es un derecho de los ciudadanos a exigir rendición de cuentas, pedir transparencia. Yo creo que tenemos que despertar y que se nos acabe ya esa ingenuidad de que si el funcionario dice que está haciendo las cosas correctamente, le vamos a creer. No, hay que creerle cuando rinda cuentas, cuando haga pública la información y veamos los datos y comparémoslos con las obras materiales que dice que están haciendo, y comparemos los gastos en contrataciones de servicios o en licitaciones para obras públicas. Yo creo que ese es el papel de los ciudadanos. Eso es el papel de los ciudadanos. Pero nosotros en realidad estamos muy alejados, como dije al principio, de tener esa cultura de exigir cuentas, de rendir cuentas, de pedirle a los funcionarios que se comporten conforme a la ley. Yo creo que debemos de abandonar, y ahora lo vemos que estamos más alejados todavía, debemos abandonar esto de creer a ciegas en lo que dice el funcionario. No seamos ingenuos o incautos, sino que debemos de exigir transparencia y rendición de cuentas. Es un derecho de los pueblos y de la sociedad en general, porque de lo contrario estará golpeando al más pobre. Y aquí, como dije al principio, hay connivencia o complicidad con la empresa privada, a quienes también debemos de fiscalizar a través de las herramientas que nos permite la ley. Importante mensaje para la ciudadanía. Bueno, licenciado, queremos agradecer su presencia en el programa Hablando de Transparencia. Esperemos que no sea la primera ni la última, sino que pueda asistir en otra convocatoria. Le agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a hablar de un tema en el que trabajé mucho tiempo, y creo que es importante abordarlo públicamente para que la gente tome conciencia de la importancia de la fiscalización de los funcionarios públicos. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, querido maestro. También queremos agradecer a nuestros radioescuchas. Con este programa cerramos el año 2022. Les deseamos a todos y todas unas muy felices fiestas. Volveremos en 2023. Estuvimos con ustedes Eduardo Escobar y René Valiente. Nos escuchamos el próximo 5 de enero para seguir hablando de transparencia. La otra semana no hay programa, recuérdense. Saludos. Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer un poco más del trabajo que realizamos.